Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra comunidad de Caricuao. Hoy transmitiendo desde TV Caricuao, su programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite todos los sábados a esta misma hora. Estamos hoy transmitiendo directamente del estudio 1 de TV Caricuao, aquí en la zona de la UE2. Damos un saludo también a nuestros colegas y hermanos de Radio Macarao 100.3 FM y las redes sociales YouTube, que pueden ustedes tener también la sintonía de nuestro programa semanal. De nuevo está con nosotros nuestro hermano Johnny, pero hoy Rosa Mireya se nos fue, Johnny. Bienvenido. Gracias a todos nuestros queridos radiousuarios, gracias a Nelson Suárez y Jesús Blanco en los controles, en las cámaras de TV Caricuao. Gracias a nuestros queridos radiousuarios, a la gente que nos sigue desde Radio Macarao. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy especial y, como siempre se los digo, Jesús nos dijo solamente que teníamos que tener fe y vamos a tener una muestra grandísima de lo que es tener fe. Cuando Jesús por lo menos dijo, si tenemos fe como un grano de mostaza, le podemos decir a esa montaña que se quite de aquí y se arroje al mar. Pero hoy no vamos a hablar sobre las montañas, sino como con otro fenómeno al cual precisamente Jesús él tenía dominio sobre todas las cosas, sobre la tierra, sobre todos nosotros. Y Él nos dio solamente esas palabras, que tenemos que tener fe, y vamos a tener que tener mucha fe para poder entender la palabra de hoy. Gracias al Espíritu Santo, productor de este programa, Pablo. Bueno, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Siempre nosotros encomendamos nuestro programa a la presencia de Dios. Invitamos a orar, no solamente nosotros, sino ustedes también que están participando. Por eso la mejor forma de orar es que cerremos los ojos, inclinemos nuestra cabeza y pidamos la presencia del Señor en nosotros, y que su palabra que vamos a anunciar la podamos entender, y no solamente entender, sino llevarla a la práctica en nuestra vida diaria. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este hermoso día que tú nos regalas hoy. Gracias por tu palabra, que es luz y guía para que nuestra vida sea conforme a tu santa voluntad y vivamos en tu amor y en tu felicidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos dieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y le iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Álvaro. Bueno, mis queridos hermanos, estamos ante otro episodio de la vida de Jesús. Jesucristo invita a sus apóstoles a tomar la barca e ir a la otra orilla. Es muy importante saber que esto que estaba haciendo Jesús ya al atardecer era un reto que Él le estaba poniendo a sus apóstoles. Nada más y nada menos que a la otra orilla del lago estaba la tierra de los nazarenos, la tierra de paganos. Y ya el hecho de ir hacia allá era un reto para los apóstoles y para Él mismo, porque no era tierra de judíos, estaban en tierra extraña. Pero estaba cayendo la noche y se acercaba una tormenta. Creo que es importante entender de que Jesucristo iba en la barca de Pedro, y la barca de Pedro es la iglesia. Tiene un gran mensaje para nosotros hoy. Cuando Pedro toma el timón, controla la barca como buen pescador que era, y el mar está tranquilo, ni a Jesús le paran. Pero cuando empieza la tormenta y empiezan aquellas olas
a dar sobre la lancha y empieza a meterse agua allí, ellos entonces se asustan. Y allí es donde se recuerdan de Jesús. Pero es muy importante porque precisamente esto es una lección para probar la fe de los apóstoles, de que primero reclaman a Jesús de que si Él no le importa a ellos, que se mueran. Y segundo, Jesús no le responde nada, se para y increpa al mar y le dice: cállense, cálmense. Y el mar cesó. Hay un episodio en el libro de Job que lo recoge precisamente la liturgia de este domingo, donde Dios le dice a Job que estaba prácticamente en una tormenta en su vida espiritual, una crisis espiritual fuerte. La tormenta simplemente es un símbolo de las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar en la vida. Y Dios le recordó a Job: acuérdate que yo creé, yo hice el cielo y la tierra, hice el mar y los ríos, y como yo lo hice, yo le puse límite al mar y las olas, la soberbia de las olas del mar tiene su límite. Le dije: hasta aquí llegas. Eso es una prueba de que Dios, creador de todas las cosas, tiene el control de la naturaleza y Él ha puesto límites a todas las cosas que viven en este planeta para que todo funcione en armonía. A veces se nos pierde de vista de que Dios está con nosotros y ante las situaciones difíciles de la vida nos olvidamos de Él y no sabemos que si las cosas se ponen difíciles y le damos el control a Él, Él puede sacarnos de aquella tormenta y poner paz donde está aquella situación difícil. Creo que es importante entender de que Jesús reclama dos cosas. Me parece interesante compartir, Johnny, en tu propia experiencia. ¿Por qué ustedes tienen miedo? Todavía no tienen fe. ¿Por qué temen? Cobardes. Y muchas veces nosotros en la iglesia, ante las situaciones y los retos que se nos presentan en la vida, tenemos miedo y nos acobardamos y tenemos la tentación de tener las naves en la orilla, metido en la iglesia, metido en la sacristía. Ahí el reto del Papa Francisco, donde le dice a la iglesia: salgan fuera y no tengan miedo ser bombardeadas por la sociedad, enfrenten la sociedad. Es el miedo que tiene la iglesia de estar encerrada en sus templos y no nos damos cuenta que nosotros tenemos que llevar el evangelio no dentro del templo, sino ir a los medios de comunicación, ir a la radio, ir a la televisión, ir a los bares, ir a las plazas públicas a llevar el evangelio. Ese es el reto y allí vamos a encontrar tormentas, pero Cristo, si va con nosotros, sabemos que nuestra lancha no va a sucumbir, no nos vamos a hundir. Hay muchos problemas con algunas corrientes conservaduristas que critican al Papa Francisco de sacar a la iglesia de su contexto, de lanzarla a una misión continental, porque la iglesia de Cristo, si no es misionera, si se queda encerrada en los templos y no va al servicio de los pobres, a denunciar la injusticia donde quiera que se dé, esa no es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, es un cuestionamiento a nuestra fe, que no seamos cobardes, que tenemos que enfrentar la situación por muy difícil que sea, porque Cristo está en la barca. Que no se nos olvide esto, porque parece que a Pedro y a los demás apóstoles se lo olvidaron. Oye, gracias, Pablo. Y bárbaro esta reflexión de nuestro hermano Pablo, porque a veces tenemos miedo, pero muchas veces no tenemos miedo porque nos quedamos montados en la barca y nos quedamos en la orilla. Y como estamos en la orilla nos sentimos a salvo, y como nos sentimos a salvo no tenemos miedo. Entonces es una buena reflexión, Pablo, porque la cuestión es que tenemos que salir de la orilla, tenemos que montarnos en la barca y tenemos que salir al mar. Aunque haya tormenta. Exacto, aunque haya tormenta. Pero entonces resulta que las personas que hemos paseado en lancha y hemos estado en una tormenta en el mar. Yo recuerdo claramente, no sé mucho, fui a la isla de la Tortuga y me consigo que en el medio del mar había una tormenta muy fuerte. Pero cuando tenemos esa tormenta, lo que se nos viene a la mente es la película El Poseidón, el Claridón, el Titanic, todo ese tipo de cosas. Y nosotros estamos en un yate que pensamos que se va a hundir. Y entonces un señor que estaba al lado mío me dice, muy asustado, me dice que esa es su primera vez, ¿no?
yo tengo un yate y está esa tormenta. Y yo le digo, no, ese que yo me la paso montado en yate, para mí es normal. Por supuesto que todos nos tenemos que asustar. Pero entonces Jesús nos invita precisamente a tener fe. Fíjense que es bien importante que independientemente de que esa barca de Pedro se estaba hasta llenando de agua porque la tormenta era muy fuerte, te dice la escritura que Jesús estaba acostado en la popa, reclinado con su cabeza en un cojín. Entonces él estaba totalmente descansando, o sea, ni siquiera la tormenta lo estaba despertando, y no era porque estaba muy cansado, sino que realmente, bueno, el Hijo de Dios, él tenía poder sobre todas las cosas. Cuando nosotros mismos vemos que no podemos y estamos totalmente atareados con todos los problemas, con todas esas tormentas que tenemos mentales, entonces es lamentable que en ese momento es que recurramos a Dios. El llamado es a que nosotros tenemos que recurrir a Dios todos los días del mundo. En verano, cuando el árbol está floreado y cuando está dando mucho fruto, nosotros estamos contentos porque ese árbol está bonito y nos está dando fruto y nos está dando sombra. Pero entonces en invierno, cuando ese árbol se seca, entonces ya no le estamos tomando en cuenta al árbol. Y entonces Jesús y Dios, Él nos dice que Él está ahí en invierno, en verano, en primavera, en otoño, en todo momento. Y el llamado es a que lo llamemos a todo momento, no solamente cuando lo necesitamos, Pablo. Es bien importante que lo llamemos porque es nuestro Padre y en el momento de las necesidades nosotros tenemos que acudir precisamente ¿a quién? Tenemos que acudir a Él. Pero no solamente debemos acudir a Él cuando tenemos necesidad, cuando estamos en la tormenta, sino que también cuando estamos en la paz, claro, cuando estamos en la oración, cuando estamos en la meditación. Me llama, o sea, es curioso porque Jesús estaba dormido tranquilamente, plácidamente, y la barca se estaba llenando de agua, y vienen los apóstoles y lo despiertan: maestro, mire, que no te importa que nos hundamos. Y entonces Jesús lo que lo ve y le dice: oye, vale, pero definitivamente ustedes no tienen fe. Entonces, es como cuando nos dijo: si ustedes tienen fe como un granito de mostaza, pueden hacer que esta montaña se levante y se lance al mar. Y yo creo que hubo una generación en el mundo que podía tener esa fe tan grande que hacía que las cosas se movieran. De eso vamos a hablar un poquito después. Y en ese momento le dijo al mar que se calmara y al viento que se callara. Y en ese momento todo. Y Él no solamente nos dijo eso, sino que Él dijo también que nosotros podíamos hacerlo. Por eso yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Porque no podemos dominar estas cosas. Porque si los árboles, la naturaleza, tenemos una verdadera coinonía, deberíamos tener una armonía con la naturaleza, como la creación, cuando el Padre la creó, como ese Génesis al cual Él nos invitó a vivir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que no nos estamos comunicando con la naturaleza. Pero Jesucristo tenía esa comunicación con la naturaleza y le dijo al mar que lo reprendió, porque te dice que lo reprendió, que se calmara y el viento que cesara, y en ese momento cesó y el viento y el mar. Entonces, en ese momento, los apóstoles todavía no tenían fe, porque todavía se llegaron a preguntar: ¿y quién es este que hace que el mar se calme y el viento cese? Claro, me imagino yo que en esa época, todavía estando con Jesús, viendo toda la cantidad de milagros que estaba haciendo, todavía estaban como que dice boca abierta, no nada. Pero también dice Pablo, hay una cosa importante, que dices que habían otras barcas, pero no te hace referencia sobre las otras barcas, porque me imagino que en la barca de Pedro habían 12 apóstoles, que era una barca grande, pero dice que había otras barcas, pero no me hace referencia a las otras barcas. No sé qué idea te dice. No, simplemente el Evangelio dice que salieron 2 barcas. Entonces una iba Jesús con los apóstoles, pero no dice el número de una barca a otra. De todas maneras, lo importante es el reto que tiene la iglesia de salir mar adentro y no tener miedo, ¿no? Hay muchos hermanos nuestros de iglesia que le tienen miedo a la situación en la cual se vive. Por ejemplo, esta actitud que nosotros tenemos, gracias a Dios, de la fundación de nuestra iglesia de la Resurrección, con el contacto con otros hermanos de otras denominaciones, hay el miedo a que si la gente se va para otra denominación, para otra congregación. Nosotros tenemos que tener eso muy claro, las dificultades, los problemas. Ahora mismo vamos a ver si dedicamos un programa sobre el problema de la afluencia de la santería en el ambiente donde nosotros estamos. Tenemos personas dentro de la catequesis con esa influencia, y entonces hay veces que tenemos una actitud de rechazo por miedo precisamente a que en la iglesia nuestra se puedan ir otras personas a otras denominaciones. Le agarramos miedo a la vida, le agarramos miedo a la política, a la economía,
y nosotros no nos damos cuenta de que tenemos que enfrentar esa situación, no para ser político ni economista, porque la iglesia no es política ni economista, pero la iglesia tiene la función de iluminar la política, la economía, los medios de comunicación, la sociedad en la cual vivimos, que cada día está más corrupta. Bueno, nosotros tenemos una misión, que tenemos el Evangelio para iluminar esa situación. Si nos quedamos encerrados en la sacristía, nada más que dentro de nuestras iglesias, protegiéndonos, como tú decías muy bien, Johnny, con la barca en la orilla, bueno, ahí estamos frustrando nuestra misión. Una cosa que es bien importante, Pablo, que yo esta semana yo estuve en la iglesia y estuve haciéndote comentarios, que fue que a veces nosotros tenemos que aclararle a las personas, a los feligreses, a los que van a la iglesia, tenemos que aclararle muchas cosas. Y gracias a Dios, ayer hubo un taller precisamente donde se le aclaraba por qué la misa se hacía de tal o de cual forma. Pero fíjate que ese día decía el Salmo responsorial, decía, dichosos los que temen al Señor. Y yo te dije a ti, yo lo cambié, Pablo, yo decía, dichosos los que aman al Señor. Pero entonces no podemos quedarnos, porque para nosotros temor sigue siendo miedo. Donde lo busques siempre va a ser miedo. Y yo a mi padre no le tengo miedo, a mi padre le tengo mucho amor. Entonces, ¿por qué no cambiar esas cositas que tenemos que cambiar en la iglesia? Igualmente, por lo menos como sabemos que nosotros no adoramos ídolos en la iglesia. Y nosotros buscamos el libro de la sabiduría y cualquier parte de la Biblia te dice que no debes hacerlo. Pero sin embargo, como dice nuestro hermano el Papa Francisco, tenemos que salir de la iglesia, tenemos que abordar a la gente, tenemos que ir a las calles, tenemos que estar con ellos. Nosotros también tenemos la misión, Pablo, de hacer cambiar esas cosas para que la gente entienda que nosotros no estamos adorando a ídolos, que nosotros no estamos adorando a Cristo crucificado, que nosotros no le tememos al Señor, sino que todo lo contrario, que amamos mucho al Señor. Entonces, en ese tipo de cosas, a veces nosotros tenemos que cambiarle ciertos párrafos a la misma escritura muchas veces, o darle a entender, o no cambiarle las palabras, sino darle a entender qué es lo que significa. Explicar lo que significa, porque en este caso, temor de Dios es un don del Espíritu Santo, y temor en la Biblia no significa miedo. El problema es que, como tú lo dices, en nuestra cultura, todo lo que sea temor es igual a miedo. Temor de Dios en la Biblia significa respeto reverencial por ese Dios creador de todas las cosas y de nosotros. A mí me viene a la mente, volviendo otra vez al tema de paz en la tormenta, una anécdota que yo siempre uso a veces cuando predico este tema, de un barco que también se estaba hundiendo y todo el mundo estaba angustiado con los salvavidas, y esto se va a hundir y vamos a buscar los botes que nos saquen de este barco, y había un niño precisamente en la popa, no durmiendo, pero sino cantando y tranquilo, ¿no? Y entonces se le acercan al niño y le dicen, pero muchacho, tú no tienes miedo, tú no ves que esto se hunde. Y dice, no, porque mi papá tiene el timón, mi papá lleva el timón. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber, que Pedro no lleva el timón de nuestra iglesia, es Jesucristo el que lleva el timón. Pedro es el copiloto, ese es el Papa, que ese es los obispos, que esos son otros curas, pero el que lleva el control y el timón de la iglesia es el Señor. Una vez nosotros estábamos, cuando éramos niños, allá en La Habana, papi nos llevó a hacer unas pescas allí, unos arrecifes. Nunca se olvida que mi hermana y yo nos quedamos al lado de los arrecifes una noche esa trancada, oscura, y a papi se le había quedado algo de los anzuelos, no sé qué cosa. Me dijo, quédense ahí que voy al carro. El carro estaba como una cuadra, y cuando papi estaba con nosotros no teníamos miedo, hermano, pero cuando papi se nos perdió, que no lo veíamos, empezamos a temblar, mi hermana y yo, y cuando regresó empezamos a llorar y lo agarramos y se nos quitó el miedo y pasamos una noche ahí pescando. De todas maneras, eso me parece que es fe, eso es confianza de que nuestro Padre. A propósito de esto, en la segunda parte del programa, mañana es el Día de los Padres, así que vamos a hablar sobre eso, sobre esa importancia de la paternidad, que lamentablemente tantas familias adolecen de un padre responsable que ofrezca confianza y seguridad a los niños y al núcleo familiar. De eso y de otros temas conversamos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa. Vamos a dar el corte musical y enseguida estamos con ustedes.